Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero volver a agradecer a la Cámara de Sociedades de Bolsa por habernos invitado nuevamente a compartir algunas reflexiones con todos ustedes en el fin de la semana. A la primera pregunta, quizás la respuesta es la más difícil de todas, ¿no? ¿Cómo uno cree que va a terminar la negociación de la reestructuración de la deuda argentina? En realidad, yo lo que tengo para decir con esto es que es una resolución política, por eso hace muy difícil la respuesta. Si uno se concentra en lo puramente técnico, se podría decir que es una negociación de relativa facilidad, sobre todo para el gobierno y sobre todo por esta circunstancia tan particular que se está viviendo en el mundo entero. Hace 6 meses atrás hubiera sido mucho más difícil para la Argentina renegociar en los términos que hoy se está pensando la parte de la deuda contraída con inversores extranjeros o con inversores invirtiendo en títulos con legislación extranjera. Hoy por hoy las pretensiones son mucho menores y Argentina podría renegociar la estructura de su deuda bajando muchísimo la carga de pagos de intereses y también reduciendo en el largo plazo el riesgo de rollover de vencimientos de capital. Sinceramente, nosotros creemos que si hay una voluntad política de hacerlo, la posibilidad fáctica va a estar, pero realmente eso es muy difícil de valorar. Entonces, uno podría decir que nos enfrentamos a un escenario incierto y absolutamente binario, donde no hay escenarios intermedios. Argentina va a poder renegociar su deuda o entrará definitivamente en default a partir de fin de este mes o en algún momento muy cercano en el tiempo. En relación a esa situación, uno cuando piensa en qué tipos de activos sería conveniente estar invertido, bueno, al ser una situación binaria, como la podemos definir, es muy diferente si uno asume que la reestructuración va a tener éxito a que si uno asume que Argentina va a entrar en default. Ciertamente, si Argentina puede renegociar su deuda, el mercado va a festejarlo, esto dicho entre comillas, el mercado va a tener una suba tanto en los títulos de renta fija como en los títulos corporativos de renta fija y también en las acciones. En ese escenario, y después de que veamos el impacto inicial, nosotros creemos que los títulos de la deuda, los nuevos títulos de la deuda van a ser una buena oportunidad, por lo que dije anteriormente, es decir, Argentina va a bajar muchísimo su riesgo de rollover en el largo plazo y va a tener muy escasas obligaciones financieras, más allá de una situación que va a ser tremendamente difícil para las finanzas de nuestro país. Ahí hay una perspectiva de suba desde los valores que hoy tienen los títulos muy importante. Más allá de eso, creemos que hay algunas acciones, algunas empresas que cotizan en el mercado local a precios muy interesantes. Dicho esto y repitiendo que Argentina se va a encontrar, después de que toda esta situación termine y haya un panorama más claro, muy pero muy difícil. Argentina se va a enfrentar con un déficit fiscal de entre 7 y 10 puntos probablemente. Argentina va a tener escasas reservas, vamos a tener un año con una inflación no menor al 50%, un consumo absolutamente golpeado porque vamos a enfrentarnos a una desocupación de 2 dígitos muy importante, con salarios absolutamente devaluados. Con lo cual, más allá de arreglar el tema del financiamiento, sobre todo para las compañías privadas, la macroeconomía argentina se va a encontrar en una situación muy difícil y va a tener que ser el gobierno el que explicite un plan económico en el cual se pueda generar confianza y entonces la fuga de capitales pueda ser menor o pueda haber un reflujo de capitales en pos de inversiones productivas. En ese contexto y con mucho cuidado y más allá de esta situación, nos parece que algunos papeles del sector energético como Pampa Energía, como YPF, tienen precios
para comenzar a mirar y para invertir. Quizás no de golpe, sino entrar en diferentes fases, porque no está dicha la última palabra en cuanto a que hayamos visto los precios mínimos. Hay algunos otros papeles como Aluar, por ejemplo, que nosotros creemos que tienen precios muy convenientes y que en el mediano y largo plazo van a estar pagando dividendos muy interesantes. Digo dividendos en términos de rendimiento total, ¿no? Bueno, con respecto a las inversiones en pesos, volvemos al razonamiento inicial. Estamos ante una situación que es binomial. Si Argentina logra resolver su problema de deuda, seguramente el tipo de cambio al principio va a estabilizarse y va a mantenerse en estos niveles reales, o inclusive también puede llegar a bajar. Nosotros vemos que el tipo de cambio financiero, no el tipo de cambio oficial, sino el tipo de cambio MEP o el tipo de cambio CCL, está en niveles históricos muy altos, similares a los momentos de las peores crisis en la Argentina, y es muy probable que si Argentina normaliza su situación externa, dado que tenemos una cosecha que va a ser relativamente buena y dada la tremenda recesión que hay y que va a haber en la Argentina, va a haber superávit comercial, y por lo tanto el tipo de cambio debería tender a bajar en los próximos meses. En ese caso, y si fuera ese el escenario, hay varios títulos que están teniendo una tasa de retorno real positiva en términos de la inflación que uno puede esperar hacia adelante, sobre todo si se normaliza el tema de la deuda, y por lo tanto sería una apuesta, si bien riesgosa, interesante para intentarla. Después habrá que ver si el gobierno genera confianza a través de un plan económico razonable y creíble para los distintos agentes económicos. Si por el otro lado se nos da un escenario donde Argentina entra en default, y más allá de lo que ocurra con todo el tema del coronavirus y la pandemia a nivel global que se está sufriendo, en ese caso, bueno, es mucho más difícil, y realmente nosotros no estaríamos recomendando o no recomendamos posicionarse en pesos, porque en ese caso la situación macroeconómica tendería a agravarse y por lo tanto la inestabilidad en el tipo de cambio sería más fuerte aún de la que tenemos hoy. En definitiva, y como es imposible que sepamos el futuro, hoy por hoy no estamos recomendando posicionarse a los clientes en pesos. Preferimos ser cautelosos, preferimos esperar ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y quizás con más datos, con el tema de la deuda resuelta, preferimos en un punto comprar bonos en pesos con una tasa de retorno menor, es decir, a un precio más alto, pero ya sobre bases más seguras. Es decir, preferimos que nuestros clientes ganen quizás un poco menos, pero arriesguen también mucho menos. Creemos que hoy por hoy es muy aventurado posicionarse en pesos con el grado de incertidumbre que se tiene. Eventualmente, si uno decidiera ir a una posición en pesos, pensamos que hay algunos bonos que ajustan por Badlar, que están teniendo una tasa muy alta en pesos en relación a la inflación que estamos esperando para los próximos 12 meses. Y también los activos que ajustan por SER están ofreciendo una tasa interesante. En cuanto a la última pregunta, que se refiere a la evolución del S&P y de los mercados desarrollados, si se quiere, también es muy difícil hoy por hoy tener una posición muy tajante. Nuestra visión general es que los mercados, sobre todo el mercado americano, tiene prediciado quizás el mejor de los escenarios posibles. Nosotros pensamos que aún si la economía, si el efecto de esta pandemia fuera acotado, y aún si la economía americana saliera de esta recesión de una manera rápida, es decir, como habitualmente nosotros decimos, con una forma de V corta, con una caída muy profunda, como se está observando hoy, pero con una recuperación también muy rápida, aún en esa situación creemos que la mayoría de las acciones en Estados Unidos
ya tienen incorporada esa situación y ya tienen hoy un precio que es bastante adecuado. Cualquier otra cosa que pudiera ocurrir por el lado de lo negativo haría que las acciones, en nuestra visión, estuvieran muy caras. Por lo tanto, y en definitiva, para ser concretos, vemos que no hay muchas oportunidades de ganar dinero en el mercado americano en el corto y mediano plazo. Somos muy cautelosos con esas posiciones. Creemos que más bien hay que estar afuera y también en una posición de wait and see, esperando a ver qué es lo que ocurre con la economía global, digamos. En fin, cómo van a poder hacer los distintos agentes económicos para sortear los problemas que se van a venir una vez que la pandemia empiece a ceder. Tenemos algunos temores con respecto a los créditos privados. Habrá que ver cómo siguen reaccionando los bancos centrales, qué pasa con la inflación y realmente cuál es el poder de recuperación de las economías centrales. Si todo eso saliera bien, y en el mejor de todos los casos, creemos que ya los precios están adecuados. Por eso creemos que no es una buena decisión de inversión de mediano y largo plazo hoy estar invertido en equity en los mercados desarrollados. Parece increíble, pero en un punto vemos hasta una oportunidad mayor en un mercado como el argentino, donde en gran medida están descontados los peores escenarios, y si algún escenario un poco mejor viéramos que ocurre, seguramente va a haber una oportunidad para ganar dinero. Esa es nuestra visión, volviendo a los mercados internacionales del mercado desarrollado.